Buenas noches. En esta oportunidad, un tema de interés para conocer, fortalecer y, ¿por qué más? Saber qué se investiga en este ámbito, sobre todo en las competencias que tienen nuestras autoridades y, por supuesto, que son temas relevantes en el comercio internacional por la vinculación con nuestros países en todo el ámbito de todos los puntos focales que se manejan dentro de esa temática que vamos a tratar. Así es que hablaremos hoy con Ariel Gotro, al quien le doy la más cordial bienvenida. Es un profesor de alta solvencia económica, moral y qué más, la parte académica, una persona transparente que siempre dice presente cuando uno ahí lo llama, cuando realmente le dice vamos a tratar X tema, siempre está abierto para socializar informaciones. Y de ahí, igual le doy la cordial bienvenida a los que se unen a este conversatorio, los que van a continuar entrando y por supuesto lo que van a ver de manera diferida a través del canal Aprende con Yurka. Es una dinámica que nos lleva por la facilidad dada a través de esta modalidad virtual a ofrecer conocimientos, orientaciones y más allá de nosotros estar a la vanguardia de esa actualización que nos permite orientar a aquellos que buscan informaciones en este ámbito, que siempre persiguen una orientación para poder educarse, formarse y, ¿por qué no? Para decir que nuestra República Dominicana siempre está a la vanguardia de los últimos temas, de todos estos enfoques que nos da el comercio global. Así es que bienvenido, Ariel. De verdad que me satisface nueva vez poder conversar contigo y con todo aquí sobre esta temática de la defensa comercial. Muchas gracias, Niurka. Siempre para mí un placer estar por acá compartiendo en tu espacio y por igual con todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando y quienes nos verán luego diferido la grabación para discutir unos temas que, como bien conversábamos fuera del aire, ¿no? O sea, ahorita, hace unos minutos atrás, son temas que no se conocen mucho, son muy técnicos y también no están en la palestra pública, o sea, no están en la portada de todos los periódicos todos los días, a pesar de que tienen mucha incidencia en lo que es en lo que es la economía, en lo que es el comercio y lo que es también la prosperidad de los países, como es el tema de la defensa comercial. Y bueno, vamos a entrar inmediatamente en materia para que podamos aprovechar el tiempo. Yo no tengo una presentación, como te dije, pero sí tengo una estructura, tengo un contenido que empiezo a desarrollar y es el siguiente. Primero vamos a dar una introducción de lo que es la defensa comercial en sentido general, a gran modo, a grosso modo, los aspectos de por qué estamos hablando esta noche de defensa comercial, la razón de ser de esta disciplina. En segundo término, ya entrando en las diferentes materias y mecanismos de defensa comercial, vamos a abordar en primer lugar las medidas antidumping. Eh, en tercer lugar, mejor dicho, pero en segundo lugar, como segundo tema de materia, vamos a tocar las medidas compensatorias. Y en tercer lugar, vamos a tocar y vamos a abordar las medidas de salvaguardia. Entonces, vamos a ir sistemáticamente abordando cada uno de los temas. En cualquier momento, Niurka, siéntete en la libertad de poder hacerme preguntas o levantar la mano, que ya veo que lo estás haciendo. Sí, Adelante. así es, Ariel, definitivamente nosotros debemos conocer que esas
temáticas, dígase el dumping, las compensaciones y las salvaguardas tienen su esquema definido en nuestro dispositivo legal que están de cara a la ley 102 y que es de competencia de la Comisión de Defensa Comercial, que muy bien lleva todos los procesos y ya iremos viendo cada uno de estos temas por la importancia que tiene el enfoque dado, la experiencia vivida, la investigación realizada y, ¿por qué no?, cómo hemos participado ante la Organización Mundial del Comercio en el esquema del organismo de solución de diferencias que bien hemos realizado con esa participación y sobre todo los casos que tenemos ahí en proceso de investigación. A saber, esas informaciones igual vale conocer y de igual puntualizar que todos esos datos están socializados por asunto de transparencia en el portal de la Comisión de Defensa Comercial, del cual usted también puede ser parte, investigarlo, leerlo y documentarse para que esté informado. Sí, sí, muy bien. Efectivamente, y vamos a hablar también del rol del organismo regulador aquí en la República Dominicana y cómo ese organismo interactúa con el organismo regulador al máximo nivel de esta materia, que es precisamente la Organización Mundial del Comercio. Porque todos estos temas son comerciales. O sea, esto tiene su origen y también su desenlace final allá afuera, en la Organización Mundial del Comercio. Pues bien, entrando ya en materia, conociendo un poco de lo que es la defensa comercial. Yo no tengo una definición, sencillamente voy a sacar una del sombrero, voy a sacar una del aire, ¿no? Pegando unas cuantas cosas, unos cuantos conceptos. Podemos definirlo como la disciplina de la política comercial, dentro de la política comercial, que procura eh, brindar mecanismos efectivos para proteger o por lo menos amortiguar los efectos adversos eh, del comercio en la rama de la producción nacional o en una rama de la producción nacional. Sean estos efectos, sean estos daños o amenazas de daños, producto de prácticas que podemos denominar eh, anticompetitivas o por otros factores que no sean de mercado, que no sean de competencia. Que pueden ser eh, por algún hecho súbito o inexplicable. Adelante. Ciertamente, cuando tú refieres que están incluidas la política comercial de nuestro país o de cualquier país donde aplique esas medidas, pues debemos puntualizar que esas políticas comerciales se establecen en los países en el marco de esas medidas arancelarias para proteger esa producción nacional a través de los aranceles. Y esos aranceles están definidos dentro de los códigos arancelarios, de esa nomenclatura arancelaria que define el convenio del sistema armonizado de designación de codificación de mercancía, auspiciado por la Organización Mundial de Aduanas, OMA. Sí, así mismo. Y bueno, ahora que tú hablas de aranceles también, porque eso tiene los aranceles juegan un papel aquí también, en lo que son las medidas de defensa comercial, lo vamos a ver ahora. Pero bueno, continuando con la parte conceptual, por decirlo así, y la justificación del por qué existen las medidas de defensa comercial. Estas medidas surgieron precisamente para poder eh, nor, hacer más normativo un proceso, un procedimiento que se daba en la historia, o a través de la historia, se dio en los años del GATT,
y demás, de que los países se ponían de acuerdo para regular el volumen de las exportaciones. O sea, antes de existir los mecanismos que tenemos hoy en día, las leyes, los acuerdos de la OMC, el acuerdo antidumping, el acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias y derechos compensatorios y el acuerdo de salvaguardia, antes de existir todos estos mecanismos legales, lo que los países hacían en materia de defensa comercial o para regular el tema de las amenazas a las ramas de producción nacionales que regulaban el volumen de las exportaciones. Es decir, el país A y el país B se ponían de acuerdo para permitir hasta cierto punto las exportaciones. Es decir, si yo soy el país A, entonces acordaba con el otro el tope de mercancías que podían llegar a mi país sin causar un daño sustancial o una amenaza a la rama de producción nacional, lo cual hasta cierto punto eran acuerdos sui generis, o sea, no tenían un aval en ningún acuerdo del GATT, ni tenían tampoco el aval de una organización como la OMC, sino que eran acuerdos, por decirlo así, entre países, eran memorandos de entendimiento y demás. Entonces, precisamente para regular esa práctica y que no se viera amenazado uno de los principios esenciales de la OMC y del GATT y del sistema multilateral de comercio, que es el principio de nación más favorecida, se negociaron estos acuerdos, los tres acuerdos que les mencioné. Entonces, estos tres acuerdos permean a todos los miembros de la organización por igual, porque son acuerdos multilaterales que cuando un país es miembro de la OMC o pasa a ingresar a la OMC, inmediatamente debe cumplirlo. O sea, por lo tanto, no es una opción eh, salirse o entrar a estos acuerdos, sino que es una obligación. Entonces, una vez que los países tienen estas obligaciones, deben a lo interno de ellos establecer mecanismos legales, procedimentales, administrativos y judiciales incluso, para hacer efectivos estos compromisos. Por ejemplo, en materia de defensa comercial, eh, diferentes instrumentos y elementos que lo componen, aquí se creó una ley, que fue la ley 102. ¿Verdad? Esa ley, usted la puede consultar, la puede procurar, es la que establece acá la regulación en materia de defensa comercial. ¿Verdad? Esa es la ley que, por decirlo así, implementa en la República Dominicana los compromisos derivados de los diferentes acuerdos. Adelante. Y qué bueno, Ariel, porque quiero darle la bienvenida a Yomaris Morales, que es una de las ejecutivas de la Comisión de Defensa Comercial. Así es que Excelente. bienvenida, Yomaris, y a los demás que han entrado para Hola, que, hola, de verdad, gracias. qué satisfacción de verdad que tú estés aquí, porque sé que en la Comisión de Defensa Comercial, como bien ha referido Ariel, en el marco de la Ley 102, ha llevado a nuestro país a un eslabón más alto de unos innovadores temas que aquí antes no se trataban, no se conocían y que han estado haciendo pininos desde entonces para fortalecer esa estructura que realmente ha sido requerida por los compromisos que se ha asumido como país en el marco de la multilateralidad. Así es que igual te invitamos a que tenga tus intervenciones y este espacio también es tuyo. Bueno, un gusto, Gracias, Yomari. gracias.
Un gusto. Después, bueno, vamos a estar hablando, sí, acá de la comisión, también de los labores de la comisión. Claro, esto es académico, esto no es para nada oficial, pero qué bueno que estés por acá. Eh, ya tú sabes, tú puedes intervenir también. Si yo digo algo que no es, también por igual, tú Claro. me corriges, que tú tienes más información. Miren, entonces ya entendemos el por qué, ya sabemos y conocemos cuál es el marco legal. Es bueno que ustedes sepan también algo, que muchas veces puede traer confusiones. Incluso a mí en su momento, hace muchos años atrás, me llegué a confundir con lo que les voy a decir ahora. Una cosa es el régimen de defensa comercial y otra es el régimen de defensa de la competencia. Claro, eso uno lo puede tener claro, ¿no? Eso, eh, evidentemente son dos cosas distintas. Sin embargo, incluso en tiempos recientes he visto yo personas que han propuesto y que han llevado al debate público, han escrito sobre eso, incluso de que se debería fusionar el organismo de defensa comercial con el organismo de defensa de la competencia. Eh, Algo que realmente yo no particularmente, dos materias, dos esferas muy distintas. O sea, una cosa es la defensa comercial y otro asunto muy distinto. O sea, claro, estamos hablando acá de regulación económica, de temas que se entrelazan, por ejemplo, los temas de competencia legal, etcétera, pero no, no son ni siquiera remotamente vinculantes. Una cosa es una medida, por decirlo así, una medida antidumping o de dumping, que es una materia muy específica, y otra cosa distinta es la regulación del monopolio o de la posición dominante. Eh, o sea, son dos cosas que yo particularmente no veo cómo se puedan mezclar, como un mismo organismo, un mismo órgano regulador eh, pueda, eh, digamos, compartir esas competencias. Yo sé que en algunos países lo hacen, pero acá tenemos un régimen legal muy específico. Yo creo que funciona mejor de esta forma, por lo menos en lo que hemos visto en la práctica. En la ley 4208, que es la ley digamos, de política de competencia, etcétera, donde se establece el organismo pro competencia, etcétera. Hay otro tipo digamos, de esquema y de justificación. Pero quería hacerle el comentario porque en ocasiones se puede confundir, incluso, bueno, que hay dos órganos, que está pro competencia, está también la Comisión Reguladora de Prácticas Leales, que por qué no mejor eliminamos una, nos quedamos con una, etcétera, pero realmente o sea, no son dos órganos que están repetidos, no están duplicando competencia ni nada por el estilo, sino que son dos órganos que ven cosas muy distintas. Niurka. Es así, ciertamente la Dirección de Procompetencia no solapa en nada a la Comisión de Defensa Comercial. Y como tú bien refieres, esos dispositivos legales tienen un objeto diferente para cada proceso. O sea, el tema de procompetencia, tú lo ves y lo debemos ver y orientar para que la gente sepa en el marco de poder escuchar este conversatorio de manera diferida, que se maneja más en caso de identificar esa competencia entre un sector del mismo objeto, pero ya más a nivel local, a nivel doméstico en el marco de la ley 102, que es quien regula la Comisión de Defensa Comercial, ya se ve un esquema de regulación
para identificar ese tema del doping, del antidumping, de las salvaguardas, de las subvenciones o subsidios, y que ya eleva a un nivel internacional por los mecanismos que han sido definidos dentro de los acuerdos ante la OMC. O sea, realmente, ojalá que la gente entienda con claridad como entendemos nosotros, que son cosas totalmente diferentes y no se identifican en ningún momento para que haya una confusión por entender que se deban fusionar, que se deban solapar. No, son cosas totalmente diferentes. Si tienen igual alguna intervención sobre esto, igual pueden levantar la mano o alguna pregunta, alguna inquietud. Estamos para eso aquí en este espacio. Sí, como bien tú mencionas, Niurka, es la realidad. Entonces, continuando, miren, ya tenemos una idea, sabemos el porqué y sabemos la justificación de por qué existe un organismo regulador en nuestro país. Hablando ya un poco más de las diferentes materias, vamos a entrar en primer lugar con los derechos antidumping. Para que tengan una idea, esto lo voy a explicar de la forma más llana posible, de la forma menos técnica. Mari, me excusa, pero bueno, la forma más técnica, creo que podemos hablarlo luego en otro contexto. Pero la forma más fácil, más digerible de definir lo que es el dumping, de hecho nos los trae el propio acuerdo antidumping. O sea, si uno abre el acuerdo, uno comienza a leerlo y ya uno entiende el por qué esto es una práctica anticompetitiva, esto es una práctica que debe ser regulada. El dumping no es más que la venta de una mercancía, de un bien, en un mercado por debajo de el precio. Ellos llaman el acuerdo el precio normal o el valor normal en el mercado donde esa mercancía se produce. O sea, de donde está saliendo esa mercancía, si el precio es, vamos a ponerlo así, se lo voy a poner como en los mismos términos del acuerdo, si si esa mercancía en el lugar donde se está exportando está muy, pero muy por debajo precio de venta, que en el mercado eh, de destino, o sea, si en el mercado de destino está muy por debajo, si el mercado de destino está muy por debajo de donde está el mercado de exportación, entonces ahí puede comenzar a ver dumping. Es decir, es una venta que está por debajo del valor que debe tener, el valor normal. El valor normal entonces viene siendo comparable con el valor del mercado de origen. Eso es lo que nos dice el acuerdo. El acuerdo también nos establece unos parámetros para establecer ese valor normal. Ese es el primero. El segundo, si no se puede comparar el precio entre el mercado de destino y el mercado de origen, entonces se hace una comparación con otros mercados. Y si eso tampoco nos da una idea clara de si hay dumping o no, entonces se toma en cuenta el costo de producción y el costo también de mercadeo y de colocar finalmente esa mercancía en el mercado de destino. O sea, hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta para determinar ese valor o ese precio normal de la mercancía. Pero lo que sí es claro es que cuando ese precio está muy, muy por debajo del mercado de origen, entonces puede haber un dumping. Eso es lo que establece el acuerdo. Sí, New. En ese contexto, Ariel, nosotros hemos tenido experiencia de dumping,
O sea, si referimos que esa mercancía que tú produces y va a vender en un mercado foráneo a un precio menor que el de tu producción, pues definitivamente nosotros pudiéramos identificar algún caso y cómo contrarrestamos el dumping a nivel de lo que establecen las normativas legales nacionales e internacionales. Y mira, qué buena pregunta. Bueno, actualmente, por lo menos la información que está pública, en nuestro país, la Comisión Reguladora sí ha iniciado investigaciones antidumping. De hecho son 7, según lo que tengo entendido. Todas son en el tema de las varillas. Eh, Hay varios casos, varias investigaciones. Me parece que hay 3 de Turquía, 2 de China, hay una de España, hay una de Costa Rica, no me acuerdo el otro país ahora mismo, pero hay 7. De esas 7, la de Costa Rica, que fue, creo que fue la última que se inició esa investigación. La de Costa Rica, bueno, 4, me dice yo, Mari, 4 investigaciones y 3 exámenes. Muy bien, muchas gracias. Entonces, 7, ¿verdad? 7, en 7 ocasiones ha sido apoderada la Comisión Reguladora por el caso de las varillas. Y en el caso de Costa Rica específicamente, Costa Rica inició un proceso de consulta en la OMC precisamente por esa investigación. No es la primera, vamos a hablar luego de los casos que tuvimos, los casos de los sacos, que también llegó a la OMC, y hubo una decisión final, porque este de Costa Rica apenas está iniciando. O sea, ahí todavía no sabemos cómo va a terminar la cosa. Tú tenías la mano levantada. Sí, precisamente el de Costa Rica es el más reciente, pero hay un tema importante que deberíamos nosotros conversar para que la gente tenga una idea y se sitúe. ¿Cómo se realizan esas investigaciones? O sea, cuando tú Sí. tienes esos temas, ¿cómo llega a la Comisión de Defensa Comercial para que ellos puedan arrojar e iniciar esa investigación? Me gustaría que dejáramos y que situáramos algunas informaciones de algunos ejemplos para que la gente tenga idea que la Comisión de Defensa Comercial es relevante que se le haga conocer la situación que le está afectando al productor en el caso que le compete y así iniciar el proceso. Bueno, mira, ok, voy a comenzar de lo particular a lo general. O sea, en cuáles casos eh, habría que obviar una investigación o no valdría la pena hacer una investigación, según los propios términos del acuerdo. Eh, hay, hay casos donde digamos, el valor o la diferencia de valor del valor normal o la diferencia de precio es muy residual, es muy mínima. Se llama de minimis, de hecho, tiene un término que hemos utilizado en comercio internacional, que es cuando la diferencia entre los valores es igual o menor a un 3%. Es decir, que si el precio en el mercado de destino es, es menor, es menos del 3%, es decir, es más reducido, pero es menos del 3% del mercado de origen, pues entonces no vale la pena. O sea, de hecho, el propio acuerdo dice no se debe hacer una investigación si hay de mínimo, si hay 3% menos. Por igual, si digamos, el componente de lo que se está importando, eh, de todas las importaciones totales, también es igual o menor a un 2%. O sea, si es algo mínimo que se está importando, igual si es algo mínimo que se está, por decirlo así, subvaluando, pues no vale la pena hacer una investigación o imponer
algún tipo de medida antidumping. Eso es lo que dice el acuerdo. Cuando el organismo regulador es apoderado por una empresa, ¿verdad? Generalmente por una empresa, un grupo de empresas o una rama de producción nacional que está siendo afectada por la medida de dumping. Es decir, la comisión es apoderada, un grupo de empresas eh, establece los hechos, establece el derecho, etcétera, y ellos entonces se encargan de investigar. Cuando uno abre, por ejemplo, las investigaciones que son públicas, se las pueden ver en la página de la comisión, usted ve ahí, incluso con nombre, cuáles son las empresas que están, por decirlo así, apoderando al organismo regulador. O sea, se ve ahí quiénes son las empresas. Por ejemplo, ahí en la de varilla ellos hablan de Gerdau, de Metaldón, etcétera. O sea, se identifican cuáles son las empresas que pueden estar apoderando al organismo, ¿verdad? Y en ocasiones estas empresas también aportan información, aportan datos, etc. Ahí yo, María, hacía unos comentarios del caso que estaba hablando de Costa Rica. Ya mencionó que está en fase de grupo especial o de panel en la OMC, que es después de los 60 días de la consulta, cualquiera de las partes, bueno, el reclamante, generalmente el reclamante, solicita al órgano de solución de controversias, de diferencia de la OMC, la constitución de un panel. Entonces, ahí viene un proceso ya contencioso. Probablemente eso produzca al final un informe del órgano competente, del grupo especial. Es importante, ahora que estamos hablando de la OMC, de los casos, de cómo esto puede llegar, ¿verdad? De una simple investigación interna de un país hasta la OMC, hasta una disputa entre dos países, ¿verdad? Probablemente por una disputa entre empresas, escala una disputa de países. Eso es lo que sucede generalmente. Pero es importante que tengan en cuenta que cuando un país está, por decirlo así, llevando a la OMC a otro por uno de estos, por una de estas causales, dígase por una medida antidumping o una salvaguarda y demás, lo que está haciendo, lo que está en la práctica llevando a cabo es una especie de cuestionamiento a la investigación. O sea, generalmente cuando un país ataca a otro en la OMC por un antidumping o por una medida de salvaguardia y demás, está atacando ciertos aspectos de la investigación del organismo regulador. Por eso, en muchas ocasiones, yo creo que va a ser en este caso también, Yumari, quien lleva en la OMC, en caso de defensa comercial, quien lleva la defensa, por decirlo así, del país, son ustedes, la comisión. Así pasó en el caso de los sacos. Me imagino que ahora también, no tiene que decírmelo, pero es lo que hacen los organismos, junto con DICOEX, ¿verdad? Con Industria y Comercio. Ahí también está Cancillería, por la misión en la OMC. Ahí también está otros organismos y demás. Entonces, exacto, la demanda es al país, pero los motivos son por la investigación que hace el organismo del país. Entonces, exacto, la OMC solo participan los gobiernos. Muy buena observación de Yomari. Y yo tengo otro comentario sobre el tema del rol de los gobiernos, porque en ocasiones aquí, sobre todo en la medida de defensa comercial, hablamos mucho de empresas y de ramas de producción nacional, pero al final quienes tienen la voz cantante en estos procesos son los gobiernos, porque generalmente se busca proteger a una empresa o a un grupo de empresas, pero al final el gobierno es el que tiene que dar la cara.
Niurka, tú me Sí, vas a decir. sí, precisamente para dar y aterrizar estos temas que son muy especializados en el marco de conocer cómo se maneja esto en función de esas varillas que se importaron de Turquía, de Costa Rica, de España, pues definitivamente nosotros tenemos que saber que las varillas para entrar al país, igual, no solo por el tema del dumping, sino que también intervienen aspectos dado por la calidad. Y ahí, en esos aspectos, el organismo que tiene que ver con las competencias es la Dirección General de Aduanas, Indocal, y ahí se le hace un análisis a la varilla per se que va de la mano de identificar si realmente el precio corresponde y se combinan una y otras acciones de las entidades gubernamentales. Y eso para proteger a todo aquel que va a comprar esa varilla, para que identifique que al momento de adquirirla en un centro, un centro de expendio, dígase una ferretería, puede entender que esa varilla está en óptimas condiciones para usted utilizarla para construir su casa, donde va a vivir usted y su familia. Entonces es relevante que nosotros destacamos que las entidades gubernamentales de nuestra República Dominicana juegan un rol fundamental en todos esos aspectos de cara a la aplicación a las normativas nacionales que se definen y se identifican dentro de los acuerdos internacionales a los que somos parte como signatarios y que lo aplicamos con ese compromiso que hemos asumido. Ah, sí. Y mira, como un dato curioso, ya para ir cerrando el tema del antidumping, el, el 23% de los casos, alrededor del 23% de los casos que se llevaron hasta agosto del 2021, que es la última fecha que tengo, hace casi un año, bueno, pero bueno, hace más de 2 días más de un año. Pero anda por ahí seguro todavía. El 23% de los casos que se llevan a la OMC son en materia de antidumping, para que igualen ese numerito por ahí. O sea, de los 600 y pico de casos, 23%, casi 200 casos, son sobre medidas antidumping. Otro dato curioso es que en ocasiones, y eso o sea, esto es algo general que lo manejan, creo que en todos los organismos reguladores. Eh, muchos países optan por iniciar investigaciones antidumping porque eh, las investigaciones de este tipo, primero, bueno, no son tan, por decirlo así, tan costosas en términos de recursos económicos y técnicos y demás, como si pudiera hacerse en otro tipo de investigación, una salvaguarda, en medidas de subsidio, en una investigación de subsidio, por ejemplo, ahí y disponer de muchos recursos. Por eso los organismos reguladores, los países prefieren hacer investigaciones de este tipo, además de que, por decirlo así, a quien se está cuestionando con una investigación o en una investigación antidumping es a una empresa particular, más no hacia un gobierno. Por ejemplo, en una salvaguarda o en una subvención, en una investigación sobre subvenciones, eh, a quien se está cuestionando, a quien se está investigando, a quien se está afectando más directamente, es a otro gobierno, es a otro estado. Me explico, o sea, las medidas antidumping son muy particulares y las otras medidas de defensa comercial tienden a ser más generales y tienden a cuestionar decisiones de organismos. Por ejemplo, la subvención es una decisión de Estado. Cuando un Estado dice yo voy a apoyar a esta empresa, le voy a dar subsidio, le voy a dar ayuda,
voy a hacer que no paguen impuestos y demás. Entonces es una decisión del Estado. Cuando una empresa decide bajarle los precios de venta a un producto en otro país, es una decisión personal, por decirlo así, en particular. O sea, no es una política de Estado. Entonces, por eso, en muchos países tienden a llevar casos de antidumping, incluso hasta la propia OMC, por eso mismo, ¿no? New. Sí, precisamente en una oportunidad nosotros tuvimos un caso con Haití y dentro de los titulares que salieron, no sé si ustedes se recuerdan, es que Haití impone medidas antidumping a República Dominicana del pollo, los huevos y las gallinas. No sé si ustedes, eso fue 2013. Y de ahí hubo una revolución en los medios, unos cuantos, en el cual la gente a veces no interpreta, no conoce estos términos y definitivamente a veces los mismos medios de comunicación, por llamar la atención, ponen un tema ahí para que la gente le llame toda la atención. Imagínense ustedes Haití imponiendo medidas antidumping a República Dominicana. Eso trajo consigo un asunto de socialización de información y por supuesto se trataba más bien, a mi entender, igual lo escribí en acento de un tema de proteccionismo marcado. Otros expresaron que se trataba de un asunto que podía regenerarse o buscarse una solución a través del EPA como Acuerdo Comercial Regional, del cual Haití negoció, pero todavía no ha rubricado. Entonces, definitivamente nosotros vemos que en realidad de todos estos términos es importante documentarse, orientarse y si tiene alguna duda, alguna información, puede consultar el portal de la Comisión de Defensa Comercial o si no acercarse a ese equipo que igual le van a dar la orientación correspondiente de la duda que usted tenga en función de esa terminología, de esa situación que se nos presenta del dumping para contrarrestarlo con las medidas antidumping. Excelente. Bueno, y ya pasando al segundo tema de defensa comercial, que son las subvenciones y los derechos compensatorios, medidas compensatorias. Tenemos que partir primeramente de un hecho, que es que son las subvenciones. Las subvenciones lo podemos definir como ese conjunto de ayudas que los países, los gobiernos otorgan a empresas o grupos de empresas para que éstas puedan realizar diferentes operaciones comerciales. En algunos casos esas operaciones van al exterior, o sea, y hay una subvención a las exportaciones. Y esto provoca, evidentemente, una situación muy particular, que es que las empresas que están en los mercados de destino o empresas de otros países que también están compitiendo por el mismo mercado de destino se vean afectadas, ¿verdad? O sea, si un gobierno le da una ayuda, me da una ayuda como empresario, yo estoy exportando o sea, a Estados Unidos, por ejemplo, eh, esa ayuda puede provocar una distorsión allá en ese mercado, donde yo pueda desplazar a dos o tres o más pequeñas y medianas empresas, o pueda desplazar a empresas de otros países, de terceros países que también están compitiendo por ese mercado. Entonces, en ese entendido es que las subvenciones son reguladas, son altamente reguladas en la OMC. Hay varios tipos de subvenciones que están definidas en el propio acuerdo de subvenciones y derechos compensatorios, medidas compensatorias. En primer lugar, tenemos las subvenciones prohibidas, que son aquellas que sencillamente la OMC dice esas subvenciones no se pueden tener, no se deben tener, que son aquellas que primero están supeditadas a requisitos de exportación, es decir,
te doy una ayuda si tú exportas el 80% de lo que tú produces, que era lo que teníamos nosotros aquí eh, con la zona franca. Nosotros teníamos eso, ya no lo tenemos. Del 2011 para acá lo modificamos precisamente para cumplir con los compromisos de la OMC. Y el otro caso de subvenciones prohibidas es cuando esa ayuda está supeditada a un requisito o a un contenido local, nacional. Es decir, te doy la subvención si tú produces el 50, el 60% con contenido local, ¿verdad? Entonces, ahí yo te estoy poniendo condicionantes, ¿no? Para darte la ayuda. O sea, si tú no cumples con eso, entonces no te toca la subvención. Pero si cumples, entonces yo te la voy a dar. Entonces, en estos casos, la OMC y el acuerdo de subvenciones lo que dice es que no se pueden exigir esos requisitos. Esas subvenciones están de pleno prohibidas, pero no significa que sea la totalidad de los casos. Sencillamente le pone trabajo en bandeja de plata. Le dice, mira, si se cumple con esto, ya tú sabes que tienes que ponerle eh, una, una medida compensatoria, un derecho compensatorio para que esa empresa no se ve, o ese grupo de empresas, entonces no distorsionen el comercio en el mercado, por ejemplo. Sí, Newton. Sí, inclusive en el marco de las subvenciones o subsidios es importante el monitoreo, el seguimiento, porque definitivamente los recursos que otorgan los gobiernos pues van definidos a un fin y cuando se distorsionan o se desvían, pues definitivamente también entorpecen la alternativa de tú lograr lo que esperaba en función de ese desembolso que otorgan los países, sobre todo los países como el nuestro en desarrollo, que procuran otorgar para ayuda, para facilitar o para apoyar uno u otros sectores en función de una posible recuperación ante situaciones que se presentan por efecto de naturaleza o por mecanismos dados que le permitan cierta alternativa de poder resurgir en ese ámbito. O sea que eso es parte de lo que nosotros tenemos que manejar. Y si bien es cierto, a nivel internacional, las subvenciones pues están definidas y están manejadas con las medidas compensatorias, pues nosotros somos comprometidos, estamos ahí definidos para que se apliquen en el marco de la viabilidad para que se realicen las buenas prácticas comerciales. Efectivamente. Bueno, como tú mencionaste, ya tenemos entonces las subvenciones prohibidas y las recurribles. Entonces, en este segundo tipo de subvenciones recurribles entran aquel tipo de ayuda, exenciones de impuestos, donaciones incluso hasta donaciones de bienes de capital, etcétera, que hacen los gobiernos y que a pesar de que no están supeditadas a ningún requisito de desempeño ni contenido eh, local, pues eh, causan un daño en el mercado de destino. O sea, o están eh, beneficiando eh, en cierta medida a esos productores que están subvencionados en detrimento de los locales o de terceros que también están compitiendo por ese mercado. Es decir, en los casos en donde esas ayudas, a pesar de que no son prohibidas, provocan una serie de daños en ese mercado que pueden lograr desplazar incluso hasta la producción nacional. En el caso de las subvenciones, y no voy a abundar mucho, solamente lo voy a mencionar como un comentario margen. Hay subvenciones o sea, está el régimen de subvenciones, del acuerdo de subvenciones y también
hay otros regímenes de subvenciones que son de las ayudas agrícolas. Esas están en otro acuerdo, incluso están en el acuerdo de agricultura, y se manejan de otra forma, ¿verdad? Porque entonces ese tipo de ayudas, de subsidios, por decirlo así, se negoció en la ronda de Uruguay de otra forma, se negoció de forma aparte, y en el caso de los subsidios de la agricultura, sí son más permisibles. O sea, los subsidios en el ámbito agrícola, dependiendo de digamos, de la categoría, tienen varias categorías, está la categoría verde, ámbar, azul, etcétera. O sea, dependiendo de la modalidad de subvención que se esté dando, pues entonces esas subvenciones pudieran ser reguladas, por decirlo así. Pero en el caso que nos compete, en el caso de las mercancías, pues es muy particular. Había otro tipo de subvenciones que eran las no recurribles, pero esas vencieron ya. Me parece que fue en el año 2003, por ahí más o menos, que establecía el acuerdo de subvenciones un límite para regular ese tipo de subvenciones, pero actualmente están solamente las dos, las prohibidas y las recurribles. Dicho sea de paso, el organismo regulador, Yomari, tú me dirás si no es así, actualmente no tiene investigaciones sobre derechos compensatorios, me parece que todavía sigue siendo así. Entonces, yo les hacía el comentario de que en el caso antidumping, a quien se está cuestionando, recuerden, es a una empresa, que se está investigando en la práctica de una empresa particular, por lo tanto no es tan invasivo, o sea, no tiende a ser tan políticamente cuestionado ese tipo de investigación, pero en el caso de las subvenciones se está cuestionando la práctica y la política comercial o agrícola o lo que sea de otro país. Entonces eso tiene otro tipo de connotación. O sea, ya cuando tú tienes una investigación de carácter más político, porque es político, ¿no? O sea, tú estás cuestionando la política comercial de otro país, entonces ya hay otro tipo de implicaciones. Entonces muchos países tienen como que un poquito más de cuidado con ese tipo de investigaciones, subvenciones, porque también le pudieran cuestionar las propias subvenciones que uno tiene, ¿verdad? Porque todos los países tenemos subvenciones. Estados Unidos tiene muchísimas subvenciones. Ahora mismo Biden acaba de aprobar un paquete de leyes que son subvenciones, 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 en diferentes materias, industrial, de semiconductores, de energía verde, etcétera. Esos son subvenciones, bueno, pues algún país la podrá recurrir. Entonces, el key del asunto acá es que ustedes tengan la distinción entre lo que es el dumping, lo que son los subsidios y lo que son estas medidas que pueden ser objeto. Ahora, en tercer lugar, Perdón, dice Yomari que así mismo, así es, no se han aplicado las medidas compensatorias en el marco de las subvenciones ante la OMC. O sea, en el caso no los tenemos derechos esa experiencia. compensatorios. Sí, los derechos compensatorios. Entonces nos Sí. queda, Ariel, la La salvaguardia. salvaguardia. Sí, ok. Bueno, pero como hablamos ya de las dos anteriores, ya lo que vamos a hacer con la salvaguardia es sencillamente marco conceptual, ver los casos de la OMC. La salvaguardia eh, es una medida de defensa comercial que, distinta a las anteriores, que ya son producto de prácticas o de acciones concretas, ya sea de una empresa o de un grupo de empresas, o de un gobierno o de un estado. En el caso de la salvaguarda, o sea, no interviene un actor específico, sino que la salvaguarda se dan o se pueden activar o se pueden solicitar, por decirlo así, al organismo regulador
cuando ocurre una circunstancia inexplicable, inédita, súbita, de un aumento de las importaciones masivo, ¿verdad? Que implique un daño real, debe ser un daño concreto, un daño real a las ramas de producción nacional. Es decir, que de un año para acá o de unos meses para acá aumente sin ningún tipo de explicación, así, sin ninguna subvención, sin ningún dumping ni nada, aumente la importación de aguacate, por decirlo así. Es un producto. Comienzan a llegar esos aguacates, entonces, pero no se investiga, no hay subvenciones, no es dumping. ¿Y de dónde que están llegando? ¿Están lloviendo los aguacates? Bueno, en estos casos, entonces, la producción de aquí, de aguacate, se está viendo amenazada, van a ir a la quiebra, despidos y demás. Entonces, en estos casos, sí entran en juego las medidas de salvaguardia. Entonces, las medidas de salvaguardia, al igual que las anteriores, se apodera el organismo regulador, dice la ley y dice también el acuerdo de subvención, el acuerdo de salvaguardia, que debe ser el 50%, por lo menos 50% de la rama de producción nacional, que es la que entonces apodera al organismo y le dice, mira, está esta situación, etcétera. El organismo investiga y si efectivamente se está produciendo esa situación, entonces establece una medida de salvaguarda que es consistente en un arancel temporal. Al igual que las dos anteriores, que eso se me pasó a mencionar, todas las medidas de defensa comercial tienen un carácter temporal. O sea, las medidas antidumping, me parece que el plazo máximo son 5 años, tú me corregirás, Yomari, e igual en el caso de las subvenciones, subvenciones creo que sí, creo que son 5 años también, y en la salvaguarda creo que son 4 y 4, creo que son 8 años. No sé si me confundí ahí con la medida antidumping, pero es decir, son medidas temporales. En algún momento se utilizan para que la situación se normalice, para que los precios vuelvan otra vez. Te está frizando, Ariel. Pero tienen un carácter temporal. Sí. Sí. Ah, bueno, dice Yomari que los países en desarrollo pueden ser hasta 10 años. Muy buena observación. O sea, en el caso de nosotros, las medidas pueden ser por un plazo mayor. Dice ya, nuestra ley solo lo dejó hasta 8. Hasta 8. Ok, Muy bien, bueno, tú pero decides. como es un acuerdo internacional y el acuerdo es ley también, pues puede. Sí, se está frizando la comunicación. Ahora sí, Ariel. Se frizó. Bueno, ¿sí? Ah, sí. Sí, ya. Sí, ¿me escuchas, Sí, Ariel? sí. Ok, perfecto. Bueno, Sí. en ese ámbito hay que destacar de verdad que cuando una empresa de producción nacional se da cuenta que esa curva de ventas ha bajado porque realmente ha entendido que no tiene demanda de su producto, pues entonces generalmente lo que hace es, bueno, solicitar las estadísticas y ahí identifica que de otro mercado están introduciéndose ese producto del cual él tiene la producción de la rama nacional. Entonces ahí surge una serie de inquietudes. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mi producto no se vende en el mercado. Y entonces ahí se acerca a la Comisión de Defensa Comercial y somete una solicitud. Miren, yo tengo esto, estas estadísticas, que
Generalmente la buscan a través del Departamento de Estadística de la Dirección General de Aduanas y entonces la Comisión de Defensa Comercial se empodera por la autorización dada por la empresa local a realizar la investigación correspondiente. Cuando ellos determinan en la investigación todo este proceso e identifican que realmente hay importación de ese producto y que afecta a la producción nacional y que puede causar daño o posible daño a esa empresa dentro de esa rama nacional, pues entonces empieza el proceso dinámico de todo lo que conlleva a la investigación, a determinar que realmente existe esa modalidad y entonces ahí empieza la emisión ya de la resolución que establece, como bien decía Ariel, la parte de lo que es aplicar un arancel dentro de esa dinámica. Si el arancel, por ejemplo, como el caso que tenemos de los sacos de polipropileno con Costa Rica, si es un 20% de arancel conforme la nomenclatura arancelaria del sistema armonizado, pues entonces si le corresponde, que en ese caso fue un 38, pues entonces se le subió a un 58. Pero ¿cuál es la realidad? Nosotros debemos conocer hoy día que existen esos acuerdos comerciales de los cuales nuestro país es parte, del cual nosotros somos compromisarios a aplicar las preferencias arancelarias dentro de las disposiciones y el cumplimiento de las reglas de origen y de todo lo que contienen esos acuerdos que están definidos en el plazo de que se ha comparecido y que se ha acordado. Definitivamente tenemos experiencias, Ariel, en cuanto a eso, pudiéramos referir algunas para entender que sí, fue experiencia vivida y nos queda ahí la historia. Sí, sí, mira, ahí mismo, en el caso de los sacos que tú mencionaste, fue prácticamente para mí porque lo viví. O sea, modestia aparte, yo cuando trabajé en industria y comercio, eso fue en el 2009, por ahí, viajamos a Costa Rica. De hecho, no se puede decir, porque ya pasó hace mucho tiempo. Viajamos a Costa Rica, una delegación, yo formé parte de una delegación de industria y comercio, de DICOEX, y fuimos a Costa Rica a investigar. Fuimos realmente a una visita de verificación de origen. Es un mecanismo que permite el acuerdo bilateral con Centroamérica, en el capítulo de reglas de origen y de acceso al mercado, para que las autoridades de un país puedan visitar a otro y verificar que efectivamente las mercancías cumplen con esas normas de origen, es decir, para poder beneficiarse del trato preferencial del acuerdo. Eso lo tienen todos los acuerdos comerciales, lo tiene el DERECATO también, un mecanismo similar de investigación de origen, lo tienen todos los acuerdos, porque precisamente los acuerdos se hacen para que los países que lo conforman se vean beneficiados y que no sean terceros países eh, que se vean beneficiados porque no cumplan con esa regla de origen, ¿verdad? Entonces, fuimos para allá y luego que volvimos, pues el organismo regulador hizo una investigación en ese sentido. En ese caso, en ese momento, la CDC, ¿de acuerdo? Eso produjo un informe del organismo en el cual se le impuso una medida de salvaguardia a los sacos de polipropileno, que son los sacos normales, los sacos de yuca, de arroz, o sea, los sacos de polipropileno es el material, ¿verdad? A Entonces, eso que se le echa, donde se vende el arroz y el eso. arroz, la yuca, los plátanos, o sea, los sacos comunes y corrientes que todos conocemos. Entonces, esos sacos provenientes de Costa Rica y de otros países de Centroamérica, se le impuso una medida de salvaguarda correspondiente a un 38% de un arancel por encima del arancel que estaban pagando. En el acuerdo, no me acuerdo cuánto era que pagaban en ese momento, pero se fue un 38% me parece que fue por 18 meses.
Ustedes me corregirán, o 18 meses o 36 meses, una cosa así. La cuestión es que Costa Rica y los demás países afectados centroamericanos nos llevaron a la OMC, eh, precisamente en la fase donde estamos ahora con Costa Rica, eh, el grupo especial, eh, aunque fue negativo en su momento para la República Dominicana porque nos ordenó retirar la medida de salvaguarda. Los argumentos no los vamos a discutir, ni siquiera los compartimos en su momento, fueron otras cosas. Eh, pero permitió que durante, por lo menos en el tiempo que duró el caso, que coincidió con la medida de protección comercial, con la medida de salvaguardia, durante ese tiempo se mantuviera ese arancel más elevado. O sea, evidentemente, lo que quiero decir con esto es que el organismo regulador permitió que esa medida llegara a su fin. Al final no se renovó porque, bueno, ya había una decisión de la OMC que decía que eso se tenía que retirar, pero no impidió que la medida pudiera quedarse hasta el final, hasta el periodo que originalmente fue establecida. Tú me recordabas, Yomari, si fueron 18 meses, si fueron más meses, yo realmente no me acuerdo ahora mismo, pero yo sí sé que se le permitió al organismo mantener la medida, lo cual, dicho sea de paso, 18 meses, dice ella, efectivamente. Dicho sea de paso, fue una victoria para el país, a pesar de que no ganamos la OMC. Fue una victoria porque se permitió terminar la medida. Bueno, hay otras, hay también otras investigaciones que ustedes han hecho, el caso del papel, etcétera, pero ninguna de esas ha sido elevada a la OMC, afortunadamente. Pero de todas maneras, ustedes ahí en la CDC o en la Comisión Reguladora tienen muy buenos técnicos, yo conozco muchas personas ya, tienen nuevos comisionados, yo me enteré, estaba por allá Omar Ramos, me parece que está, y otros comisionados. También está Milagros Cuello, que tiene mucha experiencia allá, de cámara, etcétera. La conocí en cámara, trabajé con ella hace mucho tiempo en Cámara de Comercio. Pero bueno, con eso le quiero decir, señor, y ya para ir por lo menos cerrando la parte expositiva, la parte donde estoy hablando de todos los temas, de que las medidas de defensa comercial son esenciales para, no solamente para proteger, o sea, para estar a la defensiva, por decirlo así, y no deben ser vistas solamente como un mecanismo reactivo o pasivo o defensivo, sino que la defensa comercial puede ser un mecanismo que se utilice de manera proactiva para proteger los intereses nacionales, para también, en dado caso, ser proactivo y atacar también, porque la Comisión de Defensa Comercial, pero también puede servir como un mecanismo eh, de, de proactividad, ¿no? Un poquito más proactivo en el sentido de defender esos intereses comerciales. Sencillamente un mecanismo pasivo. Es lo que yo pienso. Lo mismo, el mecanismo de la OMC es lo mismo, o sea, el sistema de solución de controversia de la OMC, nosotros como país debemos verlo no con miedo, no como algo, como un cuco, ¿verdad? Como algo desconocido o como algo a lo cual nosotros solamente acudimos si no demanda, sino que tenemos que ser proactivos, debemos participar en más procesos como terceros, en más procesos como reclamantes, como lo hacen otros países, ¿verdad? Y defender eh, en ese foro eh, nuestros intereses comerciales. Es lo que yo creo que también se puede hacer con las medidas de defensa comercial.
Igualmente debemos estar, sí, atentos y de verdad que no es solo de la Comisión de Defensa Comercial quienes, además de los casos que hemos referido y bien lo refiere Yomari, nosotros tenemos la de los medios, calcetines, lavamanos, inodoros, está vidrios y demás. O sea, nosotros estamos con una lista de casos del cual debemos dar seguimiento, pero la batalla no es solo de la Comisión de Defensa Comercial, es de todo interesado en estos temas que está así bajo las atribuciones de la Comisión y que es de nuestro país, es de República Dominicana, que debe velar por las buenas prácticas en el marco de un comercio internacional cada vez más ágil, abierto y por supuesto transparente. Vale identificar además que como hay una interacción entre países, la oportunidad que tenemos de interactuar, de conciliar y de definir esas estrategias para que se aplique lo convenido en esos acuerdos, pues igual, en la medida que se pueda, si se puede conciliar sin tener que llevar a consulta o elevar ante el organismo de solución de diferencias, pues igual ganamos todos. Y eso es un aspecto que pudiéramos visualizar dentro de una dinámica cada vez más abierta entre las naciones. Por otra parte, no sé si Yomari quiere referir algo, comentar algo, abrir el micrófono ya al cierre. Sí, Lo tenía acá apagado porque estoy con el chiquitín y medio, pero no en sentido general. Felicitar a Ariel, entiendo que los temas fueron agotados, de igual forma a Niurka por la iniciativa y de expandir estos temas que a veces la población y específicamente el sector productivo se siente un poquito reacio, tal vez con temor. Y los mecanismos están ahí para la defensa del sector productivo nacional. Hay que usarlo. así es. Gracias por la participación Gracias, Yomari. y por las informaciones ahí al rojo vivo, como uno dice, por esa transparencia que tiene en su portal la Comisión de Defensa Comercial y la responsabilidad misma que tú diriges con todo el equipo de la comisión y la apertura que siempre han tenido para socializar esas informaciones. Al cierre, Ariel, ¿algunas palabras? Bueno, sencillamente reiterar lo mismo que tú acabas de mencionar, de que tenemos una comisión reguladora de prácticas desleales del comercio y medidas de salvaguardia que está ahí, que tiene un personal sumamente capacitado, que ya ha madurado, o sea, ya tiene la experiencia, tiene las cicatrices, ya ha aprendido las lecciones, ya ha tenido experiencia hasta en la OMC, o sea, ya están ellos defendiendo esos intereses al máximo nivel cada vez que son puestos en funcionamiento. Eh, y exhortarles a todos ustedes, a todos nuestros oyentes, televidentes, de que se interesen porque mañana les puede tocar a ustedes acudir, tocar el timbre, las puertas allá en la comisión reguladora, precisamente para defender. Y que cuando uno tiene el conocimiento, cuando uno está armado con esas herramientas tan poderosas que es el conocimiento, que es tu saber, que tú tienes un derecho, que probablemente tú no lo sabías antes, pero ya lo conoces por lo menos, y que no tienes que saber de todo el procedimiento, el derecho de la OMC, ni la ley 102, ni nada de eso, sino sencillamente saber que están ahí en la comisión, dónde está, dónde hay que ir, etcétera. Eso es una herramienta sumamente poderosa y que por igual las empresas dominicanas se asocien, ¿verdad? Por eso es importante la asociatividad entre las pymes y demás, porque al agruparse fácilmente reúnen estos porcentajes que establece la ley, que establece la OMC, de que en algunos casos son 50% de las ramas de producción nacional, en otros casos son similares porcentajes, y que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante, pero el conocimiento, el saber que existen estos organismos, que están ahí y que pueden tocar las puertas
para defender y ser proactivos ellos también, porque el organismo regulador, aunque pueda hacer algunas cosas de oficio, es decir, a iniciativa propia, necesita estar apoderado y empoderado por el sector privado. Eso es esencial. Igualmente, agradecer, Ariel, tu participación, tu apertura, a Yomari, a Samantha, que nos han acompañado aquí en ese conversatorio. Y esto va más allá para aquellos que están interesados en conocer sobre nuestra defensa comercial en el marco de esa política definida, esa política comercial que define el Estado dominicano. Así es que les invito a darle continuidad a todos estos temas. Vamos a dar esas primicias, ese seguimiento, por supuesto, en estos temas que son de interés y que la sociedad, en sentido general, busca orientación, información y que más poder contar con un medio de comunicación que le permita identificar temas, que va más allá de conocer un caso, de ver dónde llegó la investigación y cuál es el fin, hasta no solo de una medida antidumping, una medida compensatoria o una medida de salvaguarda que ya se emite y que las autoridades, dígase la Comisión de Defensa Comercial y todas las que intervienen, sobre todo la Dirección General de Aduanas, la misma Comisión Nacional de Negociaciones Comerciales que le da seguimiento, y todo por los aspectos internacionales que tiene nuestro país. República Dominicana está a la vanguardia de los nuevos tiempos y eso es parte de nuestra representación con gente competente, capaz y que tiene el conocimiento para elevar, defender y posicionar nuestro país en cualquier escenario, más ante la OMC. Mil gracias, ya seguimos, esto va a ser de manera diferida, llevado al canal Aprende con Niurka, y por supuesto ahí mismo usted puede comentar y sugerir otros temas que puedan ser de interés para tratar. Así es que buenas noches y ya nos veremos en una próxima. Un verdadero placer. Bye bye, queden bien. Buenas noches. Bye bye. Qué bien, gracias.